Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que la verdad es una preciosidad. Yo lo que tejería primero sería una cobija para bebé en cualquier color, en blanco, en azul cielo, en rosa. Vean qué ternura. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cargamos hilo y vamos a hacer en la tercera, sáltense por favor la primera, sacan una, cargan hilo, sacan dos, cargan hilo y sacan los otros dos. Una, dos, tres, que esta es otra forma de montar puntos. Es muy bonita también. En estas dos hebras que se ven aquí, miren, ¿sí? Las pasamos, cargamos y pasamos uno, cargamos, pasamos dos, cargamos y pasamos otros dos. Y así vamos a hacer el ancho que nosotros queramos. 1, 2, 3, cargamos y aquí están las dos hebras que nos quedaron unidas aquí. Pasamos el hilo, cargamos, sacamos una, cargamos, sacamos dos y cargamos y sacamos otros dos. Estas son las onditas que van a quedar abajo. 1, 2, 3 cadenas, cargamos hilo, aquí están nuestras dos, cargamos, sacamos una, cargamos, sacamos dos y las otras dos. Aquí llevamos 4 dibujos. Aquí va a haber 4 dibujos de los que vamos a hacer en nuestra puntada. 1, 2, 3 cadenas, cargamos, pasamos por aquí, cargamos, sacamos 1, luego 2 y otros 2. 1, 2, 3, cargamos, aquí están estos dos, sacamos 1, 2 y 2. Ahora subimos con 2 y aquí vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a hacer 3 cadenas al aire. Vamos a hacer lo siguiente. Cargar hilo, sostengan con su dedo, pásenlo por aquí, estírenlo hacia arriba, vuelvan a hacerlo por segunda vez, 2 y 3. Nos deben quedar 3 y 4, 7 hebras. Y vamos a pasar las 7 juntas. Cargamos hilo y cerramos. Y nos vamos a brincar al que sigue. Hacemos un punto bajo en el que sigue. Hacemos 3 cadenas al aire. Cargamos hilo y repetimos. 1, 2, 3. Cargamos hilo y sacamos otra vez todas. Cargamos hilo y cerramos. Y aquí empieza a quedarnos nuestra puntada. Ahora nos pasamos a la siguiente.
un punto bajo, 3 cadenas al aire, cargamos hilo, pasamos por el hueco, estiramos, cargamos, hacemos nuestra segunda, cargamos y hacemos nuestra tercera. Pasamos todos otra vez. Cerramos. Vamos al siguiente. Un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas al aire. Cargamos. 1, 2 y otra vez 3. Aquí las tenemos. Cerramos. Vamos al penúltimo. Un punto bajo. 3 cadenas al aire. Y otra vez. 1, 2, 3. Pasamos todos. Cerramos. Brincamos al último. Un punto bajo. 3 cadenas al aire. Y hacemos nuestro juego de 3. 1, 2, 3. Pasamos todos y cerramos. Ahora, en la cadena que les dejé, la primera que hicimos, ahí vamos a hacer un punto bajo. Y aquí tenemos nuestra base de la puntada. Ahora, vamos a subir con dos cadenas al aire flojitas. Volteamos y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Se fijan que en cada uno de los dibujos hay 2 hebras. Miren, aquí arriba. Ok. Las van a pasar suavecito y esta era la cadena, las 3 cadenas al aire de la vuelta anterior. Aquí van a hacer un punto bajo. Suben con 3. Otra vez estas cadenas van a ser la base de la siguiente. Cargan y aquí están en las cadenas al aire anteriores. Hacen otra vez el juego de 3. 2, 3. Y pasamos todos. Cargamos y cerramos. Aquí tenemos nuestras 2. Miren. Pasan hasta suavecito. La pasamos por aquí atrás. Hacemos un punto bajo. 3 cadenas al aire. Y nuestro juego de 3. 1, 2, 3. Pasamos todos. Cerramos. Otra vez tomamos estos 2. Pasamos. Hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Y ahí hacemos nuestro juego de 3. 1, 2, 3. Cerramos. Volvemos a repetir. Ahí tenemos las 2. Pasamos hacia atrás. Hacemos nuestro punto bajo. 1, 2, 3. Nuestro juego de 3. 1, 2, 3. Pasamos todas. Cerramos. Repetimos. Ahí están los 2.
1, 2, 3. Cargamos. No pellizquen el que no es. 1, 2, 3. Pasamos todos, cerramos y vamos al último. Punto bajo, 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Pasamos todos, cerramos y aquí tenemos nuestro punto bajo. Subimos con 2, volteamos y repetimos. Fíjense cómo otra vez nos quedan estos dos. Estas dos hebras y aquí está el hueco. Hacemos nuestro punto bajo, nuestras 3 cadenas, nuestro juego de 3. 2, 3. Pasamos por todos, cerramos. Otra vez aquí están las dos, siempre se van formando. Y ya vamos repitiendo el punto. Acuérdense que pueden hacer el ancho que quieran y el alto que quieran. Miren, aquí me equivoqué. Me faltaron las 3 cadenas al aire. 1, 2, 3, antes de hacer el bloque de 3. Si no hubiera yo hecho esto, en la siguiente no tengo en dónde montar la puntada. Uno, dos, tres. Y vamos a terminar esta vuelta. Y aquí arriba, en la segunda cadena, hacemos nuestro punto bajo. Y aquí la tenemos. Qué bonita queda por debajo. También qué bonita queda acá arriba. Obviamente también se puede hacer, se puede cerrar y hacerle una orilla. Vamos a verla en grande. Miren, estas son las onditas de abajo y estas son las de arriba. Nuestras orillas quedan muy parejitas. Quien quiera cerrar
esto y hacerlo recto, lo único que tiene que hacer es, por ejemplo, aquí hacer un punto alto, luego aquí un medio punto alto, aquí en el centro un punto bajo o deslizado y otra vez como en uno de los videos anteriores que les enseñé. Y también quien quiera empezar la puntada con una cadena normal, también se puede, pero así es mucho más fácil. Ojalá les haya gustado y la aprovechen. Saludos, gracias, bye.